día para todos. Estamos ya transmitiendo en vivo por comenzar el mensaje. Así que bueno, vamos conectándonos y vamos ya comenzando en un ratito el mensaje de hoy. ¿Sí? Ok. Bueno, desde ya un saludo, un abrazo para todos los hermanos de Comunidad Activa. Hoy nos toca otra vez estar transmitiendo en vivo, con la reunión en vivo. Nos toca esto, nada más. Pero Dios mediante, ya el domingo que viene, otra vez estaremos de manera presencial y a la vez por la tarde también haciendo la transmisión en vivo como hacemos siempre. Así que un abrazo para todos, un saludo y abrazo muy fuerte para todos aquellos que estén atravesando por la enfermedad del COVID. Que el Señor nos guarde y nos proteja, yo sé que así va a ser. Y sé que estas situaciones son situaciones que Dios permite muchas veces por diferentes motivos. Y bueno, es el momento de ser fieles, de seguir adelante, de no mirar atrás. Todo lo que el Señor permite que suceda, lo permite con una razón. Y bueno, vamos a aprovechar este momento para estar unidos a través de este medio. Y vamos a aprovechar también para poder compartir una vez más esta enseñanza de la Biblia a todas aquellas personas que necesitan y que no conocen al Señor. Aunque tenemos un tema hoy que es un tema netamente para la iglesia, es un tema que tiene que ver con el pueblo de Dios, que tiene que ver específicamente con el comportamiento, con esto de estar, ¿no? Con esto de no decaer, con esto de seguir adelante, con esto de perseverar, con esto de no renunciar aunque las cosas se pongan difíciles. Y en estos tiempos, cada vez las cosas evidentemente se van a ir poniendo más difíciles en todo el sentido de lo que la frase indica. Difíciles en el sentido de la política, de la economía, de lo social, ¿sí? Difíciles en el sentido de la persecución, difíciles en el sentido de las falsas doctrinas, difíciles en el sentido de la carnalidad y de todas las cosas más que comenzamos a ver, ¿no? Que comenzamos a percibir, pero que no son nada que nos tenga que extrañar, porque está escrito que así va a ser. Ya hemos hablado antes de la apostasía, hemos hablado antes de los últimos tiempos, de cómo iban a haber guerras y rumores de guerras. Estamos al borde de una terrible guerra, ¿no? Entre Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN. Un panorama para nada alentador, pero bueno, de eso se trata, de seguir adelante, de seguir orando, de seguir buscando al Señor, de seguir por sobre todas las cosas evangelizando, de seguir aprendiendo del Señor, de seguir santificándonos para que podamos ser esa iglesia que Dios espera que seamos, ¿no? Ya hay algunos que, bueno, se están conectando, bendiciones para Patricia ya, para José, para toda la familia, ¿sí? Para Sixta, que debe estar por ahí también, un abrazo. Y para todos los hermanos y hermanas que conforman el Ministerio de Comunidad Activa acá, Iglesia Bautista, Ministerio Comunidad Activa. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar y vamos a comenzar el estudio bíblico de esta mañana, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para transmitir al pueblo de Dios. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos en esta mañana.
Yo te doy gracias una vez más, no solamente por este día que nos regalas, sino también por esta oportunidad, Señor, de poder estudiar tu palabra. Háblanos al corazón, háblanos, Señor, de una manera especial en esta mañana. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a no mirar atrás. Que podamos ser luz, que podamos ser, Señor, una influencia positiva en nuestro barrio, en nuestro hogar, Señor, en nuestro trabajo, en donde estemos, que seamos realmente tu presencia, Señor, que tu presencia sea allí donde nosotros estemos. Por eso en esta mañana te ruego que tú estés bendiciendo, Señor, a cada familia de Comunidad Activa, a cada familia de los que están viendo este video, Señor, que tú les estés, Señor, hablando de una manera especial, que les estés sanando, Señor, físicamente, mentalmente, espiritualmente, que tú traigas esa sanidad divina sobre cada uno de nosotros, Señor, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene, Señor, nos abrace en este tiempo y que podamos ser bendecidos para dar bendición, para bendecir a otros, Señor. Ponemos, Señor, tu mensaje, Señor, a tu consideración, que tú nos hables, Señor, al corazón, a lo profundo, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, decirles que les pido que luego todos aquellos que tengan la oportunidad de hacerlo compartan este mensaje para que llegue a muchas más personas y podamos así difundir el Evangelio tal como está escrito que debemos hacer. Este es un medio especial para eso, así que aprovechémoslo. Muy bien, vamos al tema de hoy. Un poquito lo he adelantado ya en esta breve introducción, ¿no? Que es la fidelidad. Es un tema del cual alguna vez ya hemos hablado bastante, pero viene otra vez a mi corazón este tema, porque si hay algo que en este tiempo Dios va a demandar de su pueblo es la fidelidad, que seamos fieles, ¿sí? Que nos mantengamos firmes, que no miremos a lo que nos rodea, que miremos a Cristo, que aunque la tempestad y el mar profundo, como le pasó allí al apóstol Pedro, cuando estaba, ¿no?, en esa barca, en esa tempestad donde las olas eran terribles y donde parecía que todo se perdía y que chao, ahí terminaba todo, y muchas veces el mundo está así. Atravesamos una pandemia que no solamente ya la pandemia en sí es una tragedia por la cantidad de muertos que ha provocado, pero no solamente es eso la pandemia es también todo lo que arrastra, ¿no? Las caídas de la economía, de las naciones, los problemas financieros de las empresas, lo cual hace que decaiga el trabajo, ¿no? Podemos hacer todo un análisis sociológico de las consecuencias de la pandemia, inclusive político. Pero no es eso lo que nos tiene que amedrentar, justamente haciendo, ¿no?, esta comparación, este paralelismo con aquella tempestad en la que estaba Pedro. Pedro solo tenía que hacer una cosa en ese momento, y era mirar a Cristo. Solo tenía que mirar a aquel que le dijo, ven. Señor, si eres tú, le dijo, manda que yo camine sobre las aguas, y Jesús le dijo simplemente, ven, porque Jesús le dijo, yo puedo hacer esto y puedo hacer mucho más que esto. Por eso nuestra fidelidad no es que está sustentada en la nada, no es una fidelidad absurda, no es una fidelidad sin sentido, es una fidelidad, diría yo, es una fidelidad fácil. ¿Por qué? En el sentido de que nosotros conocemos a quién estamos siguiendo, sabemos en quién hemos creído. Y si no lo sabemos, ahí un poco radicaría el problema. Si no sabemos en quién hemos creído, si no tenemos la total dimensión de la obra de Jesucristo, si no tenemos la total dimensión de quién es Dios, el Todopoderoso, y si no tenemos la dimensión total de quién es el Espíritu Santo en nuestra vida, todo eso puede hacer que nuestra fidelidad decaiga, arrastrado por las dificultades, arrastrado por los momentos de angustia, arrastrado por las inseguridades, arrastrado por nuestra propia carne, inclusive, que batalla contra nosotros mismos. Entonces la fidelidad es un tema central en el cristiano. Es un tema central para muchos ámbitos de la vida, en realidad,
Pero en este momento vamos a concentrarnos en la fidelidad en el cristiano. ¿Por qué el cristiano debería ser fiel? ¿Por qué necesita ser fiel? ¿Por qué se le demanda de que sea fiel? Muchos ponen la excusa de que somos simples seres humanos y bueno, y fallamos, y muchas veces no entendemos, y a veces nos equivocamos. Y todo eso es válido porque es verdad, somos seres humanos. Pero el ser seres humanos, el tener inclusive esta naturaleza caída en nosotros mismos, no nos impide tomar decisiones. Y nuestras decisiones, ahí donde está el asunto, es lo que van a diferenciar o lo que van a poner de manifiesto de qué lado estoy. Si del lado de la fidelidad a Dios, porque mis decisiones son tomadas en base a la palabra de Dios, o si estoy del lado de la infidelidad a Dios, porque todas mis decisiones entonces yo las tomaría conforme a mis criterios, a mis deseos, a mi propia sabiduría. Hay caminos que al hombre me parecen perfectos, me parecen buenos, dice el proverbio, pero son caminos de muerte. Entonces la fidelidad, o sea, las decisiones están muy ligadas a esto de la fidelidad. O sea, van a demostrar, van a exteriorizar en mi vida, en mis actos, en mi forma de vivir, en mi forma de andar por este mundo, si yo realmente soy una persona fiel al Señor o no lo soy. Según aquí una explicación, digamos, un significado o una significación que encontré en el diccionario, dice que la fidelidad es la capacidad que tienen los seres humanos de ser leales. O sea, todos tenemos la capacidad de ser leales, pero también tenemos la capacidad de ser desleales. Leal quiere decir que no tengo doble cara, que no tengo doble vara, que no tengo doble ánimo, que soy de una manera y me mantengo, soy leal a eso, a lo cual yo me he comprometido. Dice, es la capacidad que tienen los seres humanos de ser leales y de permanecer comprometidos, ya sea con un valor, una idea, un grupo o una persona. Me gustó esta parte. Permanecer es que estoy y que sigo. No que estoy por un ratito y me voy, que estoy y que sigo. Permanecer comprometido. La fidelidad tiene que ver mucho con permanecer comprometidos. Le dijimos sí al Señor alguna vez en nuestras vidas. Por lo tanto, no solamente tenemos los beneficios de ser hijos de Dios, también asumimos responsabilidades, también asumimos compromisos delante de Dios, de tener una vida en rectitud, de seguirlo, de aprender, de servir, de ser una bendición para mis hermanos, para mi familia. Todo ese compromiso no puede ser el compromiso de un tiempo, tiene que ser el compromiso de una vida. Ahí está el tema. La fidelidad no tiene que ver con una etapa de mi vida, tiene que ver con una entrega de mi vida por el entero, hasta el último día de mis días, hasta el último minuto, segundo de mis días. Yo he de ser y debo ser fiel. Obviamente siempre, ustedes ya me conocen, es imposible hacer un paralelismo, una alegoría sobre el matrimonio. Cuando uno obviamente le dice sí a su esposa, en el caso de las mujeres sí a su esposo, debería, y lo pongo así en potencial porque hoy por hoy parece ser otras las medidas, ¿no? Debería ser un sí para toda la vida. Debería ser sí que compromete mi vida a la vida del otro. Debería ser un sí que hace que yo realmente asuma una responsabilidad para con el otro que va más allá de darle simplemente un plato de comida a mi esposa o de comprar una ropa, que también es, por supuesto que sí, pero va mucho más allá de eso. Yo tengo la responsabilidad de ser feliz y viceversa. No es poco el compromiso, pero sin embargo, insisto, eso no es un compromiso que alguien pueda asumir por un tiempo. Eso es un compromiso inclusive que se construye, ¿no? Ustedes, las mujeres vieron ustedes el tema de edificar, y un poco tiene que ver con esto.
tiene que ver con edificarnos los unos a los otros, en este caso entre marido y mujer. Edificarse, construirse, bancarse, en las buenas, en las malas, en lo que venga. Si eso es el compromiso que yo puedo asumir con un ser humano, imagínense el compromiso que yo debería asumir para con Dios. Todavía tendría que ser no solamente eso, sino todavía más profundo que eso. ¿Por qué? Porque Él es mi creador, porque Él es realmente el que tiene, el dueño de mi vida. Entonces, claro, mi compromiso con Dios a la vez hace que, si yo soy una persona comprometida con Dios, evidentemente, por añadidura, todo lo demás también va a estar dentro de los parámetros a los que Dios ha establecido en su palabra. Se va entendiendo. O sea que el primer paso es buscar el reino de Dios, como siempre, y su justicia, para que todo lo demás sea añadido. ¿No? Pero cuando yo quiero hacerlo al revés y buscar aquellas cosas que se añaden, aquellas cosas que son terrenales, sin pasar primero por buscar a Dios su justicia es su palabra, porque no hay nada más justo que tu palabra, ahí es donde está comprometida mi fidelidad. En un punto yo creo que más allá de las decisiones que nosotros podamos tomar o no, el tema de la fidelidad tiene que ver con un asunto divino. Yo no creo que podamos ser completamente fieles. En el caso del Señor, sí que realmente Dios actúa en nosotros de una manera especial. Por eso es que debemos buscar el reino de Dios y su justicia diariamente, todos los días de nuestra vida. Vamos a buscar en Lucas 12, acompáñenme a Lucas 12, versículo 35 al 40, el cual nos habla de un siervo vigilante. Y ya vamos a detenernos mientras vamos buscando en el título, porque lo primero que me habla este título es de un siervo. O sea que lo primero que debo comprender es que cuando yo asumo ese compromiso con el Señor de seguirle, cuando yo asumo ese compromiso con el Señor de obedecerle, de que Él sea el centro de mi vida, de que Él sea el rey de mi vida, y todo eso que decimos y que es fácil como decir, pero a la hora de cumplirlo es ahí donde, bueno, puede variar una cosa. Lo primero que tengo que asumir es que yo asumo un compromiso no para ser un rey, no para ser alguien a quien deba darse pleitesía, yo asumo un compromiso de siervo. Yo como cristiano, todos como cristianos, cuando llegamos al Señor, llegamos para ser hijos de Dios. O sea, ¿se acuerdan aquel texto, no? Que nos dio la potestad, nos dio el privilegio a todos los que creen en Él, en ser llamados hijos de Dios. Pero no solamente hijos, sino también siervos. Nadie puede decir que es hijo de Dios, que es cristiano, pero que no es siervo, que no ha sido llamado a servir. Si hay algo en que nosotros debemos mantenernos fieles y firmes y no tener doble ánimo, y no tener doble cara, es en esto de servir. El servir para nosotros tiene que ser algo natural. ¿Por qué? Porque fue algo natural para nuestro Señor Jesucristo, porque fue algo natural para todos los apóstoles que vinieron después, porque siguió siendo algo natural para aquella iglesia primitiva. Y podemos seguir nombrando, ¿no? Porque muchas veces luego se fue desvirtuando, pero la realidad es que somos llamados a ser siervos de Dios, a servir, a tener un servicio. ¿De qué nos habla? De un siervo fiel, o un siervo vigilante, un siervo que hace su trabajo, que realmente está ahí atento a lo que tiene que estar atento, que no se dispersa, que no se deja influenciar por el mundo, que no se deja influenciar por problemas de nuestra vida, que se mantiene en acción, que se mantiene buscando a Dios y su justicia. Vamos a leerlo. Entonces, Lucas 12, de 35 al 40, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ya empieza con una orden. Estén ceñidos, listos, preparados, siendo luz. ¿Preparados para qué? Para toda buena obra. ¿Preparados para hacer la voluntad de Dios? ¿Preparados para darle a este mundo de oscuridad luz? Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame,
le hablan enseguida. Habla de un siervo vigilante, fiel, que está atento a que su Señor llegue. Y en esa condición, queridos hermanos, estamos hoy en día, esperando a que nuestro Señor llegue. Pero ¿cómo lo estamos esperando? ¿Realmente estamos esperándolo como este siervo vigilante que está todo el tiempo pensando en qué momento llegará? Tengo que estar listo, tengo que estar vestido con las ropas que corresponden, tengo que estar haciendo el trabajo que corresponde, cuando el Señor llegue me encuentre realmente haciendo lo que yo tengo que hacer. ¿Estamos en esta condición? ¿O estamos tan dispersos en nuestros problemas, en nuestras luchas, en nuestros deseos? Estamos tan dispersos que ni siquiera lo tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta en este momento que el Señor puede llegar ahora mismo puede llegar, pero se encuentra haciendo su voluntad. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, ¿sí? Halle esperando. De cierto os digo que se sentirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles aquellos huevos de cordero, ¿no? Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, inmediatamente se preparan aquellos huevos de cordero, donde esta iglesia que va a ir revestida en gloria a su presencia, va a estar en aquel banquete del Señor. ¿Sí? Dice, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos, felices, bendecidos aquellos siervos que cuando el Señor venga los halle como, velando, esperando, buscando su presencia, sirviéndole con todo corazón, sin mirar atrás, siendo fieles. Siendo personas, por otro lado, comunes y corrientes que tienen errores, fallas, problemas en el carácter, y todas esas cosas que todavía a veces nos cuestan. No estoy hablando de eso. El Señor cuando llegue encuentre centuriones, está hablando de todo. La Biblia no está hablando de eso. Está hablando de personas que se entregan a todos los días a decir, Señor, yo hoy quiero mejorar, yo hoy quiero ser mejor para ti, yo hoy quiero ser un siervo, yo hoy quiero anunciar tu palabra, yo hoy quiero obedecerte, yo hoy quiero ser mejor. Me estoy dando cuenta, el Espíritu Santo me está hablando, y todos aquellos errores que hay en mi vida todavía, bueno, hoy tiene que ser el día de que esos errores se vayan, de que esos apegos a la carne se vayan de una vez por todas. Dice el versículo 39, pero saber esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Vosotros pues también tenéis esto, también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿No? Si uno supiera que ahora viene el ladrón, nos pegaría con un palo, ¿no? O llamaría a la policía y diría, bueno, sí, policía, a las 10:15 van a entrar a mi casa, por favor vengan. Uno llamaría, pero uno no sabe. Es algo que el ladrón hace de golpe, ¿no? Así, de esa manera, con esta comparación, no que Jesús sea un ladrón, ni mucho menos, pero Jesús mismo hace esta comparación para decir sorpresivamente, en el momento en que menos esperás, a la hora que menos esperás, en la época que menos esperás, cuando yo voy a venir. Y cuando el Señor venga, quiere hallarnos siervos, que seamos vigilantes, fieles, honestos, ¿no? Obedientes. ¿Encontrará realmente el Señor a su iglesia en este estado? ¿O encontrará una iglesia en desobediencia? ¿Encontrará una iglesia carnal? ¿Encontrará una iglesia desobediente? ¿Encontrará una iglesia, cómo es esta palabra? Que no me importe? ¿Encontrará una iglesia no que sea totalmente, se me fue la palabra, ya no arriba? Que no quiere asumir su responsabilidad, no le queda otra manera. ¿Sí? Una iglesia que ignore todo lo que está pasando y que cada uno esté metido en sus asuntos y bueno, lo que pasa ya, fulano, no me interesa. Mientras yo estoy bien, ¿encontrará una iglesia así? Pues no es la voluntad de Dios. Vamos a buscar en 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, busquen conmigo.
versículos 7 al 11. Esta es la primera de Pedro, la segunda, a ver, ya les digo. Bueno, no tema, el 7 al 11 no es. El 7 y 8. No sé por qué anoté el 7 al 11. Un desliz. Pero los versículos 7 y 8. ¿Sí? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, ¿no? Otra vez. ¿Qué es ser sobrio? Estar atento, estar enfocado en lo que me tengo que enfocar. Y velad, ¿no? Estad esperando, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como dicen el dicho tan popular, conocido, caballón que se duerme, se lo lleva la corriente, dice, ¿no? El enemigo al que encuentra dormido, claro, al que encuentra sin velar, al que lo encuentra desatento, él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él está buscando a aquellos cristianos o que pretenden ser cristianos, pero que en nada están atentos a la palabra de Dios, que en nada están atentos a las enseñanzas, que nunca aprenden, que no están interesados en aprender, que no están interesados en ser siervos, que no están interesados en buscar nada de Dios, que solo pretenden las bendiciones, sin asumir también el precio que hay que pagar, porque hay que pagar un precio por ser cristiano. Persecuciones, desaires, infamia, ¿cuántas cosas más vienen por ser cristiano? Pero dice, echando toda nuestra ansiedad, todo aquello que nos, insisto con esta palabra, que nos dispersa, que nos hace perder, ¿no?, el rumbo. La palabra que no me acordaba recién, indiferencia. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nuestra preocupación se vuelve desesperación cuando no entendemos esto, que Él tiene cuidado de mí. Entonces, si yo dejo de creer en esto, si yo dejo de tenerlo en cuenta en todos los aspectos, en todos los ámbitos de mi vida, si yo no creo que Él tiene cuidado de mí, ¿qué empiezo a hacer? Bueno, ¿vieron lo que pasa con la inseguridad? ¿Qué dice la gente? Si la policía no me cuida, me voy a comprar un arma y me voy a cuidar yo. Si aquel que tiene la autoridad, si aquel que tiene la ley, no hace algo por mí, entonces yo la ley la voy a tomar por mis manos, dice la gente, ¿no? Cosa que no aconsejo. Esto vendría a ser algo así aplicado de otra manera. Él tiene cuidado de mí, pero a veces digo, bueno, parece que tanto cuidado no tiene, mirá lo que me está pasando. Entonces, bueno, voy a empezar a hacer las cosas yo a mi manera, a buscar, a desesperarme, y ahí comienzan los errores. Ahí es donde el enemigo, viendo nuestra desesperación, nuestra falta de fe, nuestra falta de búsqueda del Señor, del reino de Dios y su justicia, por insistir con eso, el enemigo que anda como león buscando a quien devorar, nos devora nuestra fe, devora nuestra confianza. Una vez que estamos debilitados en la fe, chao, lo hemos perdido todo. ¿Sí? Pero dice aquí que tenemos que ser sobrios y velar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace poco? Cuando el Señor Jesús le habló a sus discípulos allí en aquel monte, antes de ser atrapado, ¿no? Y dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero no solo para que no entréis en tentación, velad y orad para estar listos para recibir al Señor. Velad y orar para estar fortalecidos en el momento de la prueba, de la angustia. Velad y orar para realmente entender la profundidad de la palabra de Dios, comprender hacia dónde Él nos quiere llevar, estar firmes en Él, fuertes, pero no con una fortaleza nuestra, sino con la fortaleza que Él nos quiere dar, que es totalmente diferente a la fortaleza que yo pueda tener de carácter o de pensamiento o de lo que sea. La
La fortaleza del Señor es la fortaleza que viene de su misma fuerza y de su mismo poder. Por lo tanto, imagínense, que no puede compararse aquella fortaleza que yo pueda tener por mi propia búsqueda, ¿no? Tomando ejemplo de hombres y de mujeres de la fe. ¿Sí? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, tenemos que ser conscientes. ¿Quiero decir con esto que le tengo que tener miedo al diablo? No, miedo no, pero cuidado sí. No subestimarlo. Porque él en su trabajo no cesa. Porque él en su trabajo lo perfecciona. Porque él está ocupado las 24 horas del día, todo el año. Está ocupado, ¿sabes qué? En buscar la forma de hacerme caer. Y de hacerte caer. Esa es su ocupación. Porque él odia al ser humano, mucho más odia a los hijos de Dios. Por lo tanto, velad y orad. Por lo tanto, no nos deslicemos. Por lo tanto, mantengámonos fieles a la palabra de Dios. Aquello que hemos aprendido, aquello que hemos retenido, aquello que hemos vivido en algún tiempo, no era para algún tiempo, era para toda la vida. Eso es lo que algunos no entienden. Uno dice, recuerdo, en aquel año, cómo yo evangelizaba, lo bien que estaba, cómo oraba, y ahora nada. Ahora parecía que todo pasó, parecía que entraron, no sé, en el Ártico y en un frío total, el Espíritu Santo está congelado ahí adentro, no hay ese fuego que explotaba adentro nuestro, ¿no? Ese fuego que nos hacía no solamente buscar a Dios, sino querer decirle a todo el mundo que había algo maravilloso, que había una buena noticia, que cada uno de nosotros tenemos que saber, pero no solo saber, sino creer. ¿Sí? En Lucas 12, seguimos en Lucas 12, espero de nuevo, del versículo 41 al 48, ahora habla también el Señor Jesús, ¿no? Del siervo pero infiel. Recién hablábamos del siervo que era vigilante, que era fiel, que estaba ahí esperándolo al Señor, que estaba atento a su venida. Pero ahora el Señor hace una descripción también de un siervo que no cumple estas características y que no solamente no las cumple, sino que es totalmente disperso, totalmente desentendido, ¿no? Sin ningún interés. Es siervo, o sea, tiene la responsabilidad del servicio, pero no la asume, no la tiene como algo que pertenezca a él. A muchos les pasa esto, ¿no? No, eso para los pastores, no, eso para los evangelistas, no, eso para los que predican, no, eso para que son diáconos, diaconisas. No, la fidelidad es para todos, absolutamente para todos. Y eso sí es la palabra de Dios, el ser infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Hablando de aquel siervo que cumple con sus funciones. La pregunta sería, ¿nosotros estamos cumpliendo realmente con nuestras funciones como cristianos? Buena pregunta. ¿Sí? Bienaventurado el siervo de cuando el Señor venga, lo vaya predicando, lo vaya ayudando al prójimo, lo vaya orando, lo vaya meditando en la palabra de Dios, lo vaya enseñando, lo vaya siendo un buen testimonio, un buen ejemplo para la sociedad, ¿no? Lo vaya preocupándose por aquel que no tiene. Bienaventurado aquel que cuando el Señor llegue lo vaya de esta forma, como un siervo fiel. Dice el 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿no? Y comenzara a golpear a los criados y las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, de la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel que fue llamado a ser siervo y que de hecho no era siervo, tenía esa autoridad de ser un siervo de Dios. Cuando no hace lo que debe hacer, será considerado un infiel. Será puesto con aquellos
que inclusive nunca quisieron aceptar al Señor, rechazaron al Señor. Dice, algo que estoy viendo en este tiempo de muchas personas es que la gente razona de esta forma. Dice, ya pasamos 2 años de pandemia, el mundo está cabeza para arriba. Está por venirse una guerra en Ucrania y qué sé yo, y se están amenazando con tirarse bombas atómicas. O sea, pasa de todo en el mundo y el Señor no vino. Algunos dicen, ¿será que va a venir? Algunos se lo están preguntando. Pasaron 2 años de la pandemia, algo increíble que pasó en el mundo y el Señor no vino. El Señor se tarda demasiado. ¿Será que va a venir el Señor? ¿Será que es verdad eso? Que me han enseñado por tanto tiempo. Pues todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Lo que nosotros llamamos tardanza, simplemente Dios nos llama sus tiempos. Imagínense, si por ahí 1000 años es un día, nosotros no podemos tener una dimensión real del tiempo de Dios, porque nuestro tiempo de aquí, terrenal, está marcado de una forma justamente humana. Los tiempos del Señor son totalmente diferentes, pero son certeros, perfectos, sabios. Entonces, a algunos inclusive les está pasando esto, como sienten que esa tardanza es una tardanza que quizás no sea que nunca se cumpla aquello que el Señor dijo, están deslizándose, están llegando a ser infieles con el Señor, están olvidándose de todas las enseñanzas que recibieron, ¿no? Y están comenzando a volverse atrás, están comenzando a perder su fe. Están comenzando a volver otra vez a las viejas costumbres, a los viejos pecados, ¿no? A las viejas cosas que el Señor había quitado de sus vidas, pero que ellos a través de la incredulidad han vuelto a ellas. Como aquel proverbio, ¿no? Que dijo Jesús. La puerca lavada vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito. Es así. Dice el versículo 47, vamos a prestar atención. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, o sea, no está hablando de alguien que no conozca al Señor, no se preparó, o sea, no fue fiel, no veló, no estuvo ceñido a sus lomos como leímos antes, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos insultos, será castigado. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todos nosotros los que hemos recibido la palabra de Dios una y otra vez, que tenemos años de congregarnos, años de estudiar, años de buscar al Señor, años de servir, ¿no? Al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Y el Señor en este tiempo mucho nos va a demandar de fidelidad, de obediencia, de compromiso. En especial eso, de compromiso. A la gente se le está olvidando de que tiene que servir al Señor. El otro día hablaba con un pastor de aquí cerca, donde vivimos ahora, y este pastor estaba bastante triste, porque la gran mayoría de su congregación se volvieron atrás, no se congregan. Y muchos de ellos, ¿saben qué les están diciendo? No, pero pastor, ya voy a ir, le dicen. Lo que pasa es que yo estoy en casa, yo igual estoy en comunión porque yo oro, leo la Biblia, pongo videos y veo predicaciones y como que hago mi culto en casa, le dicen, pero yo en algún momento voy a volver, eso es lo que le dicen. Y este pastor estaba muy triste, estaba muy mal, decía, ¿cómo puede ser que no entiendo que la comunión con los santos es aquí en la casa de Dios? Tenemos nosotros el privilegio de poder reunirnos libremente y todavía no haya persecución y así todo. Muchos no saben aprovechar lo maravilloso, lo precioso de poder congregarnos y estar juntos. Pero aquellos, dice que conociendo la voluntad de Dios no se prepararon, ¿no? Irán directo al castigo. Y ese castigo va a ser peor que el que no conocía. Peor. Porque el que vuelva atrás no agradará mi alma, dice el Señor. No agradará mi alma.
Porque volverse atrás no es una opción. No es bueno. No como el pueblo de Israel allí en el desierto. Bueno, si nos volvemos a Egipto y le pedimos perdón a los egipcios, pero ellos nos reciben de vuelta como esclavos, ¿no? Por supuesto. Porque Satanás nunca te va a dar libertad. Satanás te va a volver a llamar a su esclavitud, a su cárcel. Esto es claro, por eso el ser fieles no es algo que yo haga en beneficio de Dios. Esto también nos aclaramos. No es que Dios necesite de mi fidelidad, necesite algo de mí. Ay, si yo no soy fiel, Dios se muere. ¿No? Yo soy lo que necesito del Señor. Mi fidelidad hacia Él, no mi fidelidad que me beneficie a mí. Ahora, ¿qué es lo que me beneficia a mí? Por sobre todas las cosas, también es la fidelidad de Dios, porque Él es fiel. Aunque yo fallo, Él no falla. Aunque yo tropiezo, Él me levanta. ¿No? 7 veces cae el justo y todas esas veces dice que el Señor lo levantará. ¿No? Ahora, esa no es la excusa para vivir cayéndonos. Como algunos dicen, bueno, si cae 7 veces, lo van contando, ¿no? A ver cuántas veces pueden caer. Porque eso es especular y Dios no es tonto. Mi idea es que no caigamos. Pero si nos toca caer, tenemos un Dios fiel. Él sí es fiel. Él no cambia. Lo que prometió una vez lo va a mantener hasta el fin de los tiempos. Maravilloso es el Señor. Dice que aquel que se le ha dado mucho, mucho también se le demandará. ¿Y cuánto nos ha dado el Señor? Y cuando habla de darnos, no estoy hablando de lo material, que sí también nos ha dado mucho. Pero estoy hablando de las cosas espirituales, estoy hablando de nuestra familia. ¿Cuántas cosas nos dio el Señor? ¿Cuántas cosas maravillosas nos ha dado el Señor? Sabemos agradecerlas, sabemos verlas, pero así como el Señor nos ha dado, nos va a demandar, pero no porque el Señor quiera cobrarse algo, sino todo lo contrario, porque el Señor quiere que mi vida rebose de su palabra, rebose de su obra, rebose de su poder. Y eso solamente sucede cuando hay cristianos comprometidos, dispuestos a dar su vida entera, sin guardarse ni un poquito a la obra del Señor. No nos engañemos, no hay otra manera de ser cristianos. Esto de cristianos light, el que es light es que no es cristiano, directamente. No existe otra cosa como cristiano light. En todo caso, existirán personas que conocen, que han llegado a algún conocimiento, pero que son desobedientes y no hacen la voluntad de Dios. Así de simple. Así de simple. En 2 Corintios 4, estén conmigo. 2 Corintios 4, versículos 15 y 18, dice así: porque todas estas cosas, decía el apóstol Pablo, ¿no? Padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos, no nos volvemos atrás. Aunque pasamos un montón de cosas, dice el apóstol Pablo, aunque estamos padeciendo un montón de cosas, no desmayamos, seguimos confiando en aquel que nos sustenta. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aunque nos vamos poniendo viejos acá afuera en la cáscara, nuestro interior debería, porque eso es lo que dice aquí, que si estás realmente metido en la voluntad de Dios, en tu interior, ese río de agua viva que decía Jesucristo, eso es lo que sale. Se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este breve tiempo de aflicción en este mundo repercute allí en la eternidad. Mi fidelidad en este mundo repercute en la eternidad. Y ojo, y mi infidelidad también. Atento con eso. Dice que no mirando, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí estamos creyendo en este tiempo.
Estamos apegados a las cosas materiales, estamos apegados a aquellos que podemos ver, sin tener en cuenta que aquellas cosas que no se ven son las que el Señor nos quiere dar. Su poder, ¿sí? Su virtud, su lealtad, su fuerza, su sabiduría. Todo eso es lo que el Señor nos quiere dar. Las cosas que no ven, que son eternas. En cambio, si yo estoy preocupado si me puedo comprar un coche o no, una bicicleta o no, si me van a aumentar el sueldo o no, si esa es mi preocupación fundamental y todo eso tapa, ¿qué pasa? Eso temporal, eso que se toca, eso que no sirve para nada, está tapando lo que es más importante, ¿sí? Aquellas cosas que son eternas, que van a repercutir, que van a hacer eco en la eternidad. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todas las promesas que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vale la pena tener una vida de perfeccionamiento, de buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. No tengo que temer, no tengo por qué venirme abajo, no tengo que ser infiel, ¿no? Recordemos esa figura de Pedro caminando sobre las aguas, algo que es imposible para el hombre. Con una palangana y tratar de flotar ahí, no vas a poder, es imposible. Pero todo lo imposible para Jesucristo es posible. Para Jesucristo no hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, perfeccionándonos en la santidad quiere decir buscando más y más que mi vida se parezca a la vida de Jesucristo. Buscando más y más que yo realmente tome en serio al Señor. Esto es otra de las cosas que están sucediendo hoy en día. La gente no toma en serio al Señor. Lo toma como una religión, como una costumbre, como algo lindo que le pasa el domingo, pero no asume su compromiso, y en esto va obviamente su fidelidad, no asume que tienen un compromiso con el Señor. En 2 Corintios 10, del 3 al 5, vemos pues que dice así: pues aunque andamos en la carne, ¿no? Estamos acá en este mundo, ¿sí? No andamos flotando en el aire, no, estamos en este mundo, no militamos según la carne, ¿no? O sea, estamos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo, no nos dejamos influenciar y llevar por las costumbres y las modas de este mundo, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es con nuestra fuerza, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas quiere poner el enemigo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo nuestro pensamiento cautivo, esclavo, si se quiere esa palabra, a la obediencia de Cristo para que mi vida sea libre. Parece un contrasentido, ¿no? Pero no lo es. Derribando argumentos. Para yo derribar argumentos tengo que conocer la palabra de Dios. No se trata de discutir, no se trata de pelearse, se trata de anunciar la verdad, tal cual es. ¿Sí? Diluirla, pero en un poquito. A algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar, unos se van a enojar inclusive, pero la verdad es una. Dicha con amor, la verdad nunca puede ser dañina, sino todo lo contrario. Va a dejar pensando a esas personas aquella verdad que vos me dijiste. Andamos según la carne, pero nuestras almas no son carnales. ¿Y cuáles son nuestras almas? La oración, la comunión con Dios, la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestras almas? También nuestro testimonio. Nuestra vida ordenada, no ordenada a cualquier orden, ordenada a los mandamientos de Dios. Son armas que Dios va a utilizar en contra de la obra del enemigo, en contra de aquellos que dicen es imposible, no hay nadie que pueda hacer como Dios quiere que sea. Eso yo lo he escuchado también. Algunos que dicen, no, pero Dios nos pide cosas que nadie puede cumplir. No, es imposible.
Yo vuelvo a decirles, no se trata de perfección, no somos perfectos, pero sí podemos ir perfeccionándonos, que es diferente. Cada día siendo mejores. Ese es un trabajo de edificación también, ¿no? Edificar día a día nuestra vida cristiana, no cualquier vida, nuestra vida cristiana. Día a día, aprendiendo de nuestros errores, escuchando al Espíritu Santo cuando nos habla, cuando nos advierte, cuando nos enseña, siendo obedientes, dejando ya de ser nenes caprichosos. Muchas veces somos eso, nenes caprichosos, que no queremos dejar las cositas que nos gustan. No, es que a mí me gusta esto, que yo nací con esto. No, nada bien va a salir, nada bueno va a salir de eso. En 1 de Pedro 4, síganme. 1 de Pedro. 1 de Pedro 4, versículos del 17 al 19. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por casa, ¿cómo andamos con esto? Porque dice que el juicio, la corrección, ¿no? Esto de enderezar la senda, empieza ¿por dónde? Por la casa de Dios, por nosotros. Dios siempre va a empezar por nosotros, ¿no? Y si el justo con dificultad se sabe, porque claro, estamos en este mundo y estamos todavía bajo una naturaleza caída. Cuando Jesucristo llega a nosotros, las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas, en tanto y en cuanto yo someta mi voluntad a Él. Porque si yo no someto mi voluntad a Él, voy a ser un eterno rebelde que escucha, inclusive entiende a veces. Escuchen esto, escucha, entiende, pero no obedece. Ahí está el problema. Yo puedo escuchar la palabra de Dios, entenderla, tener profundidad, inclusive, como le pasa a muchas personas, teólogos y qué sé yo, que las cosas que dicen no es que sean mentiras, pero a la hora de ver sus vidas no obedecen. Es como Satanás, que la Biblia la conoce de tapa a tapa, o no tentó Satanás a Jesús con la Biblia, con la palabra, no lo tentó con la palabra, la conoce. Eso no quiere decir que la obedezca. Y ahí está el problema. Empezará por nosotros, cuando la iglesia se desbanda, cuando la iglesia se tuerce, Dios inmediatamente comienza a corregir a su pueblo, porque estamos llamados a ser luz y sal de esta tierra. Y si la sal pierde su sabor, dice que no sirve más. Pierde su sentido, pierde la razón por la cual ha sido creado. Nosotros hemos sido creados, hemos sido renacidos en Cristo, ¿sí? Para ser luz, para ser sal de este mundo que se pierde. Como aquella definición que dice, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad no es oscuridad porque es oscuridad en sí misma, sino que la oscuridad es oscuridad porque hay esencia de luz. Donde abunda oscuridad, es que hay ausencia de luz. En este mundo está lleno de oscuridad. ¿Por qué? Porque el enemigo todavía gobierna sobre este mundo, pero nosotros, la iglesia, estamos aquí para confrontar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que venció en esa cruz del Calvario, para confrontar a toda esta hueste de maldad, no haciendo los superhéroes ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, sabiendo que dependemos totalmente en esta batalla de nuestro Señor, y que la batalla es de Él, no mío. No nos luchamos contra carne y sangre, ¿se acuerdan? Pero tenemos armas poderosas en Cristo Jesús. Poderosas en Él, no en mí mismo. No es por mi oración, no es por esto, no es porque yo sé mucho de la Biblia, no es por mis años de evangelio, no, es por el poder de Él. Y por último, vamos a terminar con esto, vamos a tomar un ejemplo de un personaje bíblico, en este caso Daniel, podríamos tomar otros también, para hablar de la fidelidad. Vamos a buscar en Daniel 3, versículos 14 al 18,
Daniel 3, versículos 14 y 18, para tomar un ejemplo de cómo, a qué nos referimos cuando hablamos de fidelidad, qué precio inclusive a veces tenemos que pagar, ¿no? Dice así: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Estos tres jóvenes que eran los amigos de Daniel, ¿se acuerdan, no? Ellos estaban allí en el exilio, ¿sí? Habían sido apresados porque Babilonia había tomado cautivo a todo Judá. Dice, habló Nabucodonosor y dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Porque Nabucodonosor había levantado una imagen suya para que todo el mundo la adore. Qué ego que tenía este tipo, ¿no? Hoy hay muchos artistas que pretenden lo mismo, inclusive artistas cristianos, lamentablemente. Cristianos, ¿no? Para empezar. Es el 15. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? ¿Qué le dice Nabucodonosor? Yo he levantado una imagen y he puesto un estatuto real, un decreto real por el cual, cuando suenen los instrumentos, todo el mundo, todos tienen que postrarse y adorar a la imagen. O sea, al ser un decreto, una ordenanza real, tenía que ser obedecida sí o sí. ¿Cuál era el castigo si no lo obedecían? Ser tirados por un horno de fuego, donde obviamente iban a morir. Y Nabucodonosor dice, lanza un desafío, yo creo que ni él se da cuenta, o es así. Dice, ¿y qué Dios va a ser aquel que los va a librar a ustedes si no me hacen caso? Como nos dicen muchas veces a nosotros, a ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, mira lo que te está pasando. ¿Y tu Dios? ¿No vas todos los domingos a la iglesia ahí? ¿Dónde está tu Dios? Dice el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, escuchen esto, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, se consideraban que siervos de quién, de Nabucodonosor, no, de Dios. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. O sea, el Dios en que nosotros creemos tiene el poder y la autoridad para librarnos del horno, para hacerte pedazos a vos, para deshacer tu resto. Tiene el poder y la autoridad para hacer lo que quiera, porque es Dios. Y dice, eso es lo que dice, pero ojo, no termina ahí. Dice, y de tu mano, rey, nos librará. 18. Y si Dios no lo hiciere, aunque tiene el poder de hacerlo, pero si estuviese en su voluntad no hacerlo, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué tomé como ejemplo esta parte? Porque vemos un claro ejemplo de tres jóvenes fieles a Dios, que aún a riesgo de su propia vida deciden ser fieles hasta el final. Ellos sabían perfectamente que no podían adorar ninguna imagen. El único que merecía adoración es el Dios, Jehová Todopoderoso, Yahvé, llamándolo que. Por lo tanto, ellos que le dijeron, sabemos que nuestro Dios tiene el poder para librarnos, pero si no lo hace porque en su voluntad está en no hacerlo y puede pasar, como le ha pasado a muchas personas. Por eso hemos visto en este tiempo como muchas personas han salido del COVID, bueno, yo uno de ellos, y otros lamentablemente partieron a la presencia del Señor. Grandes hombres y mujeres de Dios, con testimonios de fidelidad, aún así partieron a la presencia de Dios, porque en su soberanía y en su voluntad y en su sabiduría Dios sabe por qué, ¿no? Pero aún así dice, sepa sobre él, que aunque Dios no nos librara, nunca le vamos a deshonrar, no lo vamos a desobedecer, vamos a ser fieles aunque nos cueste la vida. Eso es lo que estaban diciendo estos tres jóvenes. Vamos a ser fieles aunque nos cueste la vida. ¿Fieles a quién? Ahí tenían un rey enfrente, pero un rey de carne, un rey mundano, un rey que había alguien superior a él.
y era Jehová de los ejércitos. Ellos prefirieron ser fieles a ese Dios todopoderoso. Qué gran ejemplo nos dejaron, aún a riesgo de su vida. Bueno, seguimos leyendo la historia. Los invito a que sigan leyéndola toda y se van a dar cuenta como el mismo Jesucristo se presenta dentro de ese horno de fuego. Dice que el fuego no tocó ni un cabello de ellos. Ni un cabello. Y todos se asombraban y decían, pero ¿cómo? Nosotros tiramos a 3 y hay 4 ahí. ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién era ese cuarto? ¿Quién era ese cuarto? El mismo Jesucristo. No solo salvándoles la vida, sino poniéndolos en honra delante de todos los que estaban ahí presentes y glorificándose por todos, sobre todas las cosas, ¿no? A sí mismo, glorificándose como un Dios todopoderoso. Eso sucede cuando Dios encuentra hombres y mujeres fieles, se glorifica a sí mismo, ¿no? Haciendo que aquello que el enemigo trae contra nosotros se vuelva contra ellos mismos. Dice que los 2 soldados que tiraron a estos jóvenes al horno murieron los 2, porque claro, había tanto calor en él, tanto era el fuego que tenía ese horno, que no lo soportaban. Dios nos está invitando a serle fiel, a no abandonar, a no mirar atrás, a que si nos hemos dado cuenta que tenemos todavía en nuestra vida muchos aspectos en los cuales somos infieles, hoy es el momento de decir, Señor, yo no me vuelvo atrás, yo te entrego mi vida por completo, quiero serte fiel en este tiempo, quiero ser un siervo fiel, un siervo que trabaja para ti, que no se amedrenta, que no se asusta, que va a mirarte a ti para que la tempestad no lo hunda, y tempestades va a haber muchas. Estemos listos, estemos preparados, el Señor viene pronto, el Señor viene por su iglesia, estemos preparados como siervos que realmente velan, ¿no? Y están, dice, ceñidos sus lomos, preparados, vestidos, listos para partir, listos para ir a su presencia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado en esta mañana, y queremos en este momento asumir el compromiso, Señor, de serte fieles. Tal vez consideremos en nuestro corazón que hemos sido fieles, pero yo sé que todavía hay mucho más que nos demandas, porque de que mucho se le da, mucho se le exige. Yo te ruego, Señor, que en este tiempo tú estés obrando de una manera tal en nosotros, que podamos no solamente serte fieles, sino parecernos cada día más a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace aquello, ¿no? Todo aquello de lo que tú le enviaste, eso hace. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, sosténlo, fortalécelo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos porque realmente tú, Señor, tienes el poder y la gloria para hacerlo. Y te ruego en este momento en especial, Señor, que tú levantes al caído, al que no tiene fuerzas, al que ha perdido la esperanza. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú le muestres que no tiene por qué preocuparse, que tú estás con él, que tú le levantarás, que tú lo harás caminar sobre las aguas. Te bendecimos, Padre amado, en esta hora te damos toda la gloria, porque tú la mereces. Eres tú el poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estimados hermanos. Una vez más, abrazos para todos. Ahí Romy manda bendiciones. Bendiciones para toda tu familia, Romy. Y yo sé que vas a ver la mano de Dios ahí también, no solo en tus hijos, sino en toda tu familia. Pero mantenerte fiel. ¿No? Eso es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Que perseveremos, que no nos achiquemos. Que los rugidos del león no nos apoquen. Porque el león ruge, pero no ruge nomás, no puede mordernos. ¿Amén? Así que bueno, abrazos para todos, saludos a toda la gente de Santiago, de Estero, allí de Los Perales, de Chinca Juliana, de Cerrillos y todas las personas que estén viendo este video. Que el Señor realmente les bendiga en este tiempo de una manera grande, especial, sorprendente. Pero, insisto, es el momento de afianzarse, es el momento de no mirar atrás. Una vez tomamos el arado, no lo tomamos para mirar atrás, lo tomamos para trabajar, para servirle, para andar derechito, para que el Señor luego plante esas semillas, ¿no? y
les haga crecer, ¿no? Qué maravilloso que es eso. Bueno, que el Señor los bendiga y Dios mediante nos estaremos viendo ya, ¿no? Cara a cara allí en el templo. Cuídense mucho, cualquier cosa estamos a su disposición aquí con la pastora y que Dios los bendiga mucho. Los invitamos a todos aquellos que nos estén congregando, que tengan el deseo de visitarnos allí en el barrio Panamericana, en la cabaña, a media cuadra de la plaza, sobre la calle Maule. Allí se encuentra nuestra iglesia bautista, Ministerio de Comunidad Activa. Así que los invitamos, todos aquellos que deseen visitarnos o que deseen aprender más de la palabra de Dios, o que necesiten oración o que necesiten ayuda, estamos a su disposición. Que el Señor los bendiga y bueno, hasta prontito.